contraste con la pobreza que en ese momento sufría el pueblo francés. Era como una... El tema de los viajes de integrantes de Morena al exterior, esto que comenzó con la ausencia de dos personajes del Consejo Nacional de este partido que se llevó a cabo el fin de semana anterior. Y me refiero a la ausencia de Ricardo Monreal, quien había anunciado que no asistiría por un compromiso personal y que después fue captado en un hotel de lujo de la capital de española, de la ciudad de Madrid. Él intentaba decir que no estuvo ahí, pero al final sí estuvo ahí y terminó por mostrar y enviar en redes sociales una comunicación donde aparece con su esposa. Le siguieron varios representantes del mismo partido, Mario Delgado, otros diputados federales, pero pues en los últimos días el que más ha llamado la atención es Andrés Manuel López Beltrán. Tampoco estuvo en el Consejo de Morena, en donde tendría que haber sido un personaje principal. Y bueno, él se encuentra en Tokio, Japón, dándose la gran vida, hay que decirlo, en lugares de lujo, en hoteles de un nivel muy alto, ¿no? En cuanto al costo, en cuanto al lujo, en cuanto a la ostentación. Ayer fue mostrado en más imágenes saliendo de una exclusiva boutique de la capital japonesa, de la tienda Prada. Este es un tema que pega directamente en la credibilidad y en la coherencia del Movimiento de Regeneración Nacional. Para nadie es un secreto estos postulados, estos dogmas creados por Andrés Manuel López Obrador, condenando la ostentación y también señalando pues, que para ser feliz solo se necesitaba un par de zapatos, por ejemplo, que para ser feliz no se necesitaba mostrar riqueza, ni mucho menos, y iban acompañados de la condena de este tipo de cuestiones, ¿no? De este tipo de expresiones. Vamos a hablar del tema con el doctor José Antonio Crespo, analista político, investigador del CIDE. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Preventivo? Siempre es un gusto saludarte. José Antonio, este es un tema que más allá de lo legal, pega en la congruencia, pega en los términos morales que siempre intentó imponer Andrés Manuel López Obrador. Mira, creo que no es una novedad. Ajá. Desde hace mucho tiempo hemos visto a muchos personajes importantes de Morena, pues que se les descubren propiedades muy importantes, varias, muchas de ellas pues de gran precio. Recordemos a Fernández Noroña viajando constantemente a Estados Unidos, pues en un nivel muy elevado, ¿no? De lujo, etcétera. O sea, no es totalmente nuevo, pero ahora se dio en conjunto. Y desde luego que pues, lo que están demostrando es que era pues solamente discurso toda la cuestión de López Obrador, la austeridad republicana, que no se vale que haya pueblo pobre con gobierno rico, o sea, lo que le criticaban a los otros gobiernos anteriores. Pues era demagogia y ahora se está demostrando. Habrá gente dentro de Morena que efectivamente, pues sí, mantenga, digamos, una vida austera, no tan lujosa, no tan espectacular, o independientemente de que tenga un dinero lícito. Aquí no es solamente lo que se cuestiona es el tipo de vida y de los lujos que ellos tienen, sino de dónde sale el dinero, pero asumiendo que fuera su dinero bien ganado, de todas maneras hay hipocresía, porque ellos han insistido como partido lo que estuvo diciendo López Obrador todo su sexenio, que había que tener una vida austera, que sobre todo los políticos no podían presumir lujos porque pues ofendían al pueblo, que obviamente mayoritariamente pues está limitado, tiene bajos niveles de vida, etcétera. Bueno, pues era pura demagogia, porque no les importa desde luego a todos estos directivos de Morena pues manifestar su dinero, sus lujos, etcétera. Lo hacen simplemente, bueno, pues si tengo dinero me doy vida de lujo. Y ahí lo que se critica no es tanto que la gente pueda gastar su dinero en lo que quiera, claro, sino la hipocresía, la contradicción del discurso que ha manejado Morena. Oye, están más cerca de aquella máxima de Carlos Hahn, ¿no? De que un político pobre es un pobre político.
Sí, exactamente. ¿no? Aunque ahí se refería también al hecho de que el dinero que hagas Sí, en la sí, política te sirva también para seguir tu carrera política, ¿no? desde luego. Invertir en campañas, invertir en fin, Que de hecho, a publicidad. ver, de hecho esa era la lógica de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, él condenaba el enriquecimiento personal, pero perdonaba el allegarse a recursos sin importar de dónde para financiar un movimiento. Sí, desde luego que todo lo que estamos viendo y lo que hemos visto es demagogia. Ujú. Efectivamente, López Obrador engañó a mucha gente con el tipo de vida austero que él sí llevó antes de llegar a la presidencia. Su carrito, ¿no? Vivía en un departamento, no hacía ostentación de lujos, él se cuidaba mucho de eso. Y más bien da la impresión de que el dinero que recababa, probablemente mucho de ese dinero ilícito, era para sus campañas, era para la política, pero no para darse una vida de lujo. Ajá. Y mucha gente confundió austeridad o ese tipo de vida con honradez, que Correcto. no necesariamente son lo mismo. Pero al llegar a la presidencia, pues ya se fue a Palacio Nacional. Él había dicho que sí hubiera una casita Ujú. cerca del Palacio Nacional para no hacer ostentación, ¿no? Abandonó Los Pinos, lo destinó a otra cosa, todo como mandando señales de austeridad. Y sí, su discurso durante todo su gobierno fue austeridad, que la gente era más importante que le heredara a sus hijos Ujú. dignidad, más que dinero. El dinero no hace la felicidad. Pero, pues, no sé si él, digo, muchos suponemos que buena parte de los escándalos de corrupción que se han Ajá. detectado, pues no fueron hechos sin el visto bueno de López Obrador Claro. y que le hubiera tocado por ahí su moche. Entonces, pues es lo típico del populismo, Ujú. un discurso de austeridad, un discurso en favor de la pobreza, y se hacen millonarios la cúpula de esos movimientos. Veamos cómo vivía Fidel Castro, cómo quedó su familia, sus hijos millonarios, lo mismo con Chávez, lo mismo está pasando con Maduro, ¿no? Se hacen millonarios, pero mantienen un discurso de austeridad, de moderación republicana, Ujú. de políticas en favor de los pobres. Entonces, mientras ellos se hacen millonarios, toman medidas que terminan haciendo más pobre a la población. Claro. Está Cuba, Sí, Venezuela, sí. Nicaragua como ejemplos, ¿no? Oye, José Antonio, hay quien especula en torno a que todos estos personajes que aparecen dándose esta vida de millonarios no son cercanos a Claudia Sheinbaum. De hecho, son como parte de esa oposición interna que ha encontrado la presidenta en Morena. ¿Podrías tú señalar, tiene sustento el decir que esta exhibición vendría justamente de Palacio Nacional para limpiar el camino de la presidenta al interior del partido? Yo sí creo que muchos de los personajes que están señalados no son del equipo, no son cercanos a Claudia, sino que le fueron impuestos por López Obrador. Mario Delgado, el propio Andrés Manuel, sí, Monreal, Andrés Manuel López Beltrán, claro. etcétera, ¿no? Bueno, Yunes ni siquiera era de Morena. Ujú. Sí, yo creo que sí hay una cierta relación. No vemos a la gente cercana a Claudia, a su gente haciendo estos viajes de lujo. A lo mejor ella sí les ha pedido lo que ha pedido públicamente, pues que tengan un tipo de vida moderado, que tengan dinero, porque es parte, digamos, de la ideología, de los principios del partido. Sí, creo que hay una división interna dentro de Morena. Y por otro lado, algo Ujú. que señalabas, pero que quisiera yo no dejar pasar, es, independientemente de que Andy esté en Japón viviendo de lujo, Ujú. el hecho de que siendo secretario general del partido no haya ido a la asamblea del propio partido y que incluso semanas antes como que se hubiera desaparecido, creo que tiene que ver con lo que Ovidio u otros
narcos que ya están en Estados Unidos, el Mayo Zambada quizá, están hablando. No sería raro que estuvieran diciendo que le pasaron dinero a través de Andy, porque lo que sí sabemos es que Andy, desde la campaña del 17, 16, etcétera, estaba reclutando dinero. Eso sí lo sabemos, se supo por una grabación que se dio a conocer en 17. Así es. Entonces quizá él también fue de los que recaudaron dinero de los cárteles. Eso es especulación, pero hay indicios que nos llevan a suponer que algo así está pasando. O por qué no fue a algo tan importante, siendo el secretario general como la asamblea de partido, que se va a ir de vacaciones, se va después del evento, ¿no? Yo creo que más bien se está escondiendo, por lo que yo supongo que él ya sabe que se está diciendo de él en Estados Unidos. Mucho se está moviendo alrededor de estas imágenes y alrededor de los movimientos justamente de Andrés Manuel López Beltrán. José Antonio, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego, Primitivo. Hasta luego. Es el doctor José Antonio Crespo en este tema que va más allá de las simples imágenes. ¿Quién está filtrando las imágenes? Hay quien especula, hay quien dice que se trata de un marcaje personal ejercido desde algún punto, Puede ser desde México, puede ser del extranjero, para exhibir a estos integrantes de la Cuarta Transformación. Regresamos después de corte.